El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. En este momento me uno en oración con todos ustedes para que el Espíritu de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra y que se manifieste la vida de Cristo trayendo sanidad a nuestros cuerpos y que el fruto de agradecimiento a Dios esté siempre en nuestra boca. El tema de hoy es los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Antes de entrar en el estudio, tenemos que primero ver el contexto de la epístola a los Hebreos. Esta es una carta escrita a un número de cristianos judíos que enfrentaban dificultades y persecuciones por su fe en Cristo. El autor busca exhortar, consolar y fortalecer a los creyentes, así como demostrar la supremacía de Jesucristo sobre la ley judía y los sacrificios del Antiguo Testamento. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El capítulo 6 es parte de la exhortación del autor a los creyentes para que avancen en su comprensión de la fe cristiana y dejen atrás las prácticas y creencias del antiguo pacto y el sistema de sacrificios y sacerdocio. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, tal como se menciona en Hebreos 6, del 1 al 3, no son malos en sí mismos, pero los que se quedan en ellos estancados por años nunca llegan a la madurez espiritual. La idea principal detrás de este pasaje es que, como cristianos, no debemos quedarnos estancados en una fe superficial o inmadura. En lugar de permanecer en rudimentos básicos, debemos crecer, desarrollarnos en nuestra fe, añadiendo a sus fundamentos más aspectos profundos y complejos de la doctrina y la vida cristiana. En otras palabras, existe una gran cantidad de tradiciones, ritos y ceremonias que le dan igual o más importancia que la obra redentora de Cristo y condenan a quienes no la practican, haciendo vana la cruz de Cristo. Primero, ¿qué son los rudimentos? Explorando el significado del término rudimentos en el contexto bíblico, viene de la palabra griega stoichion, que se refiere a los elementos fundamentales o básicos, o sea, nociones básicas de una ciencia o arte o técnica o profesión. El concepto hace referencia a un desarrollo imperfecto o primitivo de algo, o a los primeros trabajos de una disciplina científica o profesional. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre me enseñó los rudimentos de su oficio, pero yo no era profesional en eso. Entonces, lo más importante es aclarar que la doctrina de Cristo se refiere a una doctrina que los apóstoles y los primeros cristianos fueron formando según lo que ellos recordaban de las prácticas que Jesús hizo en los días de su ministerio. Ellos vieron que Jesús empezaba sus predicaciones diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Les decía también a las personas que pedían sanidad: hágase conforme a tu fe. También se bautizó por Juan el Bautista, imponía las manos para sanar, enfatizó mucho sobre la resurrección y dedicó tiempo para hablar del juicio eterno. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión que en eso consistía el Evangelio, hasta que Cristo resucitado se le apareció a Pablo y le reveló cuál es el verdadero evangelio y que éste no consistía en las prácticas que él hizo cuando le tocó vivir bajo la ley, ya que tenía que cumplir toda justicia. En concreto,
en el marco del cristianismo, la palabra nos exhorta a no quedarnos como niños, sin madurez espiritual, sino que tenemos que ir a la perfección, y eso se logra primeramente a través del conocimiento de la verdad de Cristo resucitado y luego llevándolo en la práctica del diario vivir, sabiendo que es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. En este estudio abordaremos algunos rudimentos y cómo podemos dejarlos de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y a comprender de manera más perfecta lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, a fin de alcanzar la estatura de un varón perfecto, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El primer rudimento que vamos a hablar es el arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son nuestras acciones y esfuerzos que no tienen vida espiritual en sí mismos, ni pueden llevarnos a la salvación y que no pueden tampoco justificarnos ante Dios. Confiar en obras muertas en lugar de confiar en la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo puede alejarnos de una relación genuina con Dios y llevarnos al legalismo y a la autosuficiencia. Depender de nuestras obras para la salvación es un rechazo del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto puede incluir intentar ganar nuestra salvación mediante nuestras propias obras, confiar en tradiciones religiosas vacías o perseguir una justicia propia sin reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Estas acciones nos separan de la gracia de Dios y nos alejan de una verdadera relación con Él. Es decir, las obras muertas son las que se realizan en un intento de justificarse ante Dios, pero en realidad son inútiles y no pueden salvar a nadie. La Biblia deja en claro que nuestras obras muertas, como tratar de ganar la salvación por nuestros esfuerzos, son insuficientes para satisfacer el estándar perfecto de Dios. Efesios 2, versículo 8 a 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna cantidad de buenas obras puede ganarnos la salvación o pagar por nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios otorgado por su gracia y recibido a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, el arrepentimiento de obras muertas implica dejar de confiar en nuestras propias acciones o méritos para salvarnos y en cambio arrepentirse de nuestra dependencia de nosotros mismos y acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y su gracia. Significa abandonar cualquier confianza en nuestras obras y depositar nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo como el único camino para la salvación y una relación significativa con Dios. Dos versículos que respaldan el arrepentimiento de obras muertas están en Hechos 26, versículo 20. Pero anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este versículo destaca que el arrepentimiento genuino se manifiesta en acciones y obras que reflejan un cambio de corazón. No se trata de un sentimiento momentáneo, sino de una transformación interior que se evidencia en un estilo de vida acorde con la voluntad de Dios. También en Mateo capítulo 3, versículo 8 decía Jesús: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el arrepentimiento de obras muertas genuinos lleva a la salvación y vida eterna, mientras que la tristeza basada en el mundo y sus actos religiosos de obras muertas y el remordimiento no genuino solo conduce a la tristeza y a la muerte espiritual. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez que superas este rudimento, vamos a la madurez, que es la reconciliación. Cuando uno se siente unido a Cristo, en un solo espíritu con Él, entonces es que estás reconciliado. Debemos dejar ya de estar en esos continuos arrepentimientos, porque ya sentimos y creemos en el perdón de Dios, su gracia y su amor. Todo esto nos lleva a la madurez. Cuando se entra a la perfección, entonces vivimos reconciliados con Dios y sin conciencia de pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El segundo rudimento es la fe en Dios.
La fe en Dios es un principio de nuestra relación con Él. Es creer en lo que no podemos ver y confiar en sus promesas y su carácter. Sin fe es imposible agradar a Dios y a través de la fe es que recibimos la gracia de Dios para nuestra salvación y nos mantenemos firmes en medio de las pruebas y desafíos de la vida. Es por fe que somos justificados y recibimos la salvación. La fe es la clave para agradar a Dios y recibir sus bendiciones. Creer en Dios y su palabra es fundamental para caminar en obediencia y experimentar el poder divino en nuestras vidas. Pero tenemos que fortalecer la fe. Claro, la fe viene por el oír la palabra de Dios y crece a través del estudio de la palabra. La fe se fortalece a medida que nos sumergimos en ella y nos conocemos más sobre su carácter y sus promesas. La oración, la alabanza y la comunión con otros creyentes también son formas en que podemos fortalecer nuestra fe y confiar más en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero si la fe en Dios es tan importante, ¿por qué tenemos que dejarla? En realidad es que está mi fe y la fe de Cristo. En Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero eso era antes de la cruz, cuando estaban bajo la ley, cuando se le daba importancia a nuestros esfuerzos, los cuales nunca pudieron hacer perfecto a nadie, como dice Hebreos capítulo 7 versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esa nueva esperanza se hizo efectiva después de la cruz. Ahora es la fe de Cristo la que nos perfecciona, como dice Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si queremos madurar e ir a la perfección, tenemos que pasar de la fe en Dios a la fe de Cristo, que nos hace reinar en vida y que nos lleva al amor, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tercer rudimento, la doctrina de bautismos. El concepto de bautismo es amplio y abarca tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu Santo. Ambos tienen significados y propósitos diferentes, pero es importante entenderlos en el contexto del nuevo pacto de la gracia. Bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto externo y simbólico que representa la realidad interna y espiritual que ha ocurrido en la vida del creyente. No es un acto que confiere salvación, sino que es una respuesta a obediencia y testimonio público de la fe en Cristo. A través del bautismo en agua, el creyente se identifica públicamente con la muerte al pecado, su sepultura con Cristo y su resurrección a una nueva vida. Eso lo podemos leer en Mateo 28, versículos 19 al 20. Muestra la importancia de ese bautismo en agua. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, es un testimonio visible de nuestra fe y una oportunidad para compartir con otros acerca de nuestra transformación en Cristo. Sin embargo, la práctica del mismo no lleva a la perfección, porque es una práctica externa en la carne. Por eso hay que dejarlo e ir al verdadero bautismo, que es el bautismo en espíritu, que es el que Pablo menciona en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. En el contexto de Efesios 4, Pablo está enfatizando la unidad del cuerpo de Cristo y la importancia de vivir en armonía y amor entre los creyentes y la identificación con Cristo que se produce a través del bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo espiritual y verdadero ocurrió en la cruz y se refleja ahora en nuestras vidas cuando andamos en espíritu y no en los deseos de la carne, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo en el Espíritu Santo es el sello que los hijos de Dios recibimos al oír la palabra de verdad, el Evangelio de la gracia. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También es una experiencia espiritual que ocurre en el momento en que somos alumbrados con la verdad de Cristo y pasamos de las tinieblas a la luz.
El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo que mora en cada uno de sus hijos, los capacita para vivir una vida cristiana victoriosa y le da dones espirituales para el servicio en el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8 es un versículo clave sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nuevo pacto de la gracia todo es espiritual y la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2, versículo 8 al 9. El bautismo en agua, por ser un acto externo y simbólico, debemos también dejarlo, ya que un poco de agua solo va a limpiar el cuerpo, pero no nuestras conciencias. Para ir a la perfección debemos estar en el bautismo espiritual, como dice Pablo. Está destacando que más allá de nuestras diferencias culturales y sociales, todos los creyentes comparten la misma experiencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, que nos une en una relación íntima con Cristo y nos hace parte de su cuerpo. Esto enfatiza nuestra unidad en Cristo y la realidad de que todos somos parte de la iglesia, sin importar nuestras diferencias externas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En resumen, el bautismo en agua es algo rudimentario que no produce efectos profundos en mi espíritu como es el bautismo en el Espíritu Santo, en el nuevo pacto de la gracia. El bautismo en agua es un acto simbólico de obediencia y testimonio público, pero es un rudimento y un paso inicial, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual que nos capacita para vivir una vida cristiana fructífera y nos lleva a la perfección. Cuarto rudimento, la imposición de manos. La imposición de manos también se considera un rudimento porque es una práctica común en los primeros días del cristianismo. Se utiliza en varios contextos como la bendición, la consagración para el servicio, la sanidad y la recepción del Espíritu Santo. Como dice Hechos capítulo 8, versículos 17 y 18. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aunque esta práctica era valiosa en los primeros años del cristianismo, hoy no debemos quedarnos con la imposición de manos, sino buscar una relación continua con el Espíritu Santo, permitiéndole que nos guíe y nos transforme a medida que crecemos en la fe. En realidad, este rudimento, al ser una expresión externa de una carne sobre otra carne, se presta para malos entendidos, ya que estamos en un pacto espiritual donde la carne no debe jugar un papel importante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando los creyentes son niños o inmaduros, necesitan mucho de los abrazos y que estén orando por ellos y que le impongan las manos, creyendo que así recibirán algún don o poder, y no saben que desde que Cristo habita en la vida de ellos y creen en el Evangelio de la gracia, ya tienen el poder de Dios en ellos, que están completos en Cristo y que solo deben activarlo por la confesión del pacto de la gracia. Solo los maduros van dejando esta práctica porque viven una vida más en el Espíritu. En lugar de imponer manos, debemos hacer lo siguiente, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Quinto rudimento, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un rudimento porque, aunque es una verdad fundamental en la fe cristiana y se enseña desde los inicios del cristianismo, no es un tema en que debemos estancarnos, sino que debemos entender que en Cristo ya hemos resucitado espiritualmente juntamente con Él cuando Él resucitó. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí Pablo señala que la resurrección de Cristo fue como las primicias. Es la garantía de que los creyentes también resucitarán en forma física. Nuestra esperanza se encuentra en la resurrección de Cristo y en el hecho de que Él nos asegura la vida eterna. Aquel que deja ese rudimento es porque cree que ha pasado de muerte a vida y ha resucitado juntamente con Cristo
y anda buscando las cosas espirituales, las que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos con el último rudimento que menciona Pablo, que es el juicio eterno. El juicio eterno es el acto final de Dios en el cual todas las personas comparecerán ante Él para rendir cuentas de sus vidas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos recuerda esta verdad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, los creyentes en Cristo no serán juzgados por su salvación, ya que su redención fue asegurada por la obra de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, seremos juzgados por nuestras obras y la forma en que vivimos nuestras vidas como seguidores de Cristo. Luego tenemos el juicio de los injustos o hijos de tinieblas. Aquellos que rechazaron a Cristo enfrentarán el juicio final y serán juzgados por sus acciones. El juicio eterno nos impulsa a vivir una vida de santidad y obediencia, buscando agradar a Dios en todas nuestras acciones, no tanto para salvarnos espiritualmente, porque eso ya lo hizo Cristo hace 2000 años, sino primero porque por amor a Él, segundo porque es fruto del Espíritu y tercero porque nos conviene, ya que todo lo que sembramos cosechamos, sea aquí o en la eternidad. Ir a la perfección en cuanto a este rudimento del juicio eterno es creer que ya fuimos juzgados eternamente en la cruz y ahí fuimos ya justificados a través del sacrificio de Cristo y tenemos paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este rudimento hay que dejarlo para ir a la perfección al vivir una nueva vida de justicia. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después de comprender los rudimentos de la doctrina de Cristo, el autor de Hebreos nos exhorta a avanzar a la perfección. Esta perfección no implica que debamos alcanzar un estado puro en la carne o sin errores, ya que todos somos humanos y estamos sujetos a debilidades. En cambio, se refiere a la madurez espiritual, a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestra fe y una relación con Dios. Pablo dice en relación a dejar los rudimentos que es para ir a la perfección. Esto lo afirma también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 8 al 11. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. El propósito de alcanzar una madurez en Cristo es que ella nos permite enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con valentía y confianza en Dios. A medida que avanzamos en nuestra fe, nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y estamos más dispuestos a someternos a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Avanzar hacia la perfección no es un proceso fácil ni instantáneo, requiere un compromiso continuo con Dios y una disposición para rendirnos a su guía y transformación en nuestras vidas. A medida que buscamos crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios, confiando en su gracia y poder, experimentamos una relación más profunda y significativa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nos quedamos estancados en los rudimentos básicos de la fe y no avanzamos hacia la madurez, corremos el riesgo de volvernos espiritualmente inmaduros y vulnerables a la apostasía. Podemos caer en la tentación de regresar a nuestras viejas prácticas religiosas y apartarnos de la gracia de Dios. La fe cristiana no es un conjunto de creencias, sino una relación viva con un Dios amoroso que desea transformar nuestras vidas y guiarnos a una mayor semejanza a Cristo. En resumen, si bien estos rudimentos son fundamentales al inicio para nuestra relación con Dios, el llamado de Hebreos capítulo 6 es a dejarlos para avanzar hacia la madurez espiritual y la perfección en Cristo. Avanzar más allá de los rudimentos implica un crecimiento continuo en nuestra fe, una mayor comprensión de la palabra de Dios y una comunión más profunda con Él y con los demás hermanos. Es un viaje que requiere compromiso, perseverancia y una dependencia constante en la gracia y el poder de Dios. Que este estudio nos impulse a crecer y avanzar en nuestra fe, confiando en Dios en cada paso del camino. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos dejar ya los rudimentos y avanzar hacia la perfección de la estatura y semejanza de Cristo. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual, que es Cristo, la esperanza de gloria.
Ahora somos una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres. Estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre. A continuación escuchemos esta hermosa alabanza de gracia. Había en mi vida un vacío que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Y ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor.
Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.